Hola, 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 fanáticos de la farándula y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén vibrando en la misma sintonía que yo porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado agitando las aguas del mundo del entretenimiento. Prepárense para un viaje emocionante porque vamos a desentrañar un escándalo, un rumor, un secreto, o quizás solo una chispa que se encendió en el set. Y este jugoso cotilleo involucra a dos nombres que ya son sinónimo de pasión, drama y, por supuesto, mucho encanto, el increíble Can Yaman y la deslumbrante Francesca Chillemi. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores que rodearon la serie Viola come il mare y la supuesta conexión que se gestó entre estos dos astros. ¿Hubo amor en el set? ¿Fue solo una explosiva química actoral? ¿O quizás una combinación de ambos? Acompáñenme mientras desmenuzamos este jugoso escándalo con lupa. Antes de que nos adentremos en los detalles, y para que no se pierdan nada de este análisis explosivo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo mío y estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse ya porque la verdad, como siempre, está a punto de revelarse. ¿De qué se trata este misterioso escándalo? Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme presentar a los protagonistas de esta historia. Primero tenemos a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su físico y por supuesto su talento interpretativo. Lo hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde nos robó el corazón con su papel de galán irresistible, y en Dolunay, donde demostró su versatilidad y su capacidad para enamorar a la audiencia. Su mera presencia en la pantalla es capaz de elevar la temperatura, ¿verdad? Y luego tenemos a Francesca Chillemi, una talentosa actriz y modelo italiana que también ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento. La hemos visto en series como Che Diose y Aiuti, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto su encuentro con Can en la serie Viola come il mare fue el chispero perfecto para el nacimiento de este escándalo. La conexión entre Can y Francesca en Viola come il mare fue, sin lugar a dudas, uno de los puntos más comentados y analizados de la serie. La química entre ellos era palpable, explosiva, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo esto alimentó la idea de que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y seamos honestos, ¿quién no suspiró ante esas escenas románticas que nos dejaron sin aliento? ¿Quién no se preguntó si esa conexión era real? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor, una invención de los fans, una estrategia de marketing, o hay algo más que se esconde detrás de las cámaras? Es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Acompáñenme en este viaje lleno de detalles, secretos, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Comencemos por el principio, por el momento en que la serie Viola come il mare se convirtió en un fenómeno. La historia, la trama, los personajes, todo contribuyó al éxito de la serie. Pero sin lugar a dudas, la química entre Can y Francesca fue un factor determinante. Los fans, ávidos de nuevas emociones, notaron rápidamente la complicidad entre los dos actores, tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo risas, gestos cariñosos y miradas que parecían trascender la pantalla. Estas imágenes, por supuesto, no hicieron más que avivar las llamas de la especulación. Los fans comenzaron a soñar con un romance entre sus ídolos, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. ¿Eran amigos? ¿Eran amantes? ¿Era todo una estrategia publicitaria? Las preguntas se multiplicaban y la curiosidad crecía a cada día. ¿Pero qué dicen las fuentes oficiales? ¿Qué dicen los medios de comunicación? La prensa del corazón italiana y turca, como era de esperar, se puso manos a la obra. Artículos, entrevistas y reportajes se sucedieron, explorando la posibilidad de un romance entre los dos actores. Algunos medios incluso afirmaron tener pruebas de una relación más allá de la amistad, aunque, como suele ocurrir en estos casos, la información era difusa y, a menudo, basada en especulaciones y suposiciones. Lo que sí quedó claro, es que la relación entre Can y Francesca parecía ser muy especial. Se hablaba de una amistad profunda, de una conexión que iba más allá de lo profesional. En entrevistas, ambos actores se deshicieron en elogios mutuos.
Can Yaman describió a Francesca como una persona encantadora, talentosa y con una gran energía. Francesca, por su parte, habló de la profesionalidad de Can, de su dedicación y de la buena relación que tenían en el set. Pero, ¿qué hay de las escenas románticas? ¿Cómo se rodaron? ¿Qué secretos esconden esas tomas que nos dejaron sin aliento? Aquí es donde entran en juego los detalles detrás de cámaras. Fuentes cercanas al set revelaron que Can y Francesca eran extremadamente profesionales y respetuosos durante el rodaje. Se preparaban a conciencia para cada escena, ensayando y trabajando en equipo para conseguir la máxima intensidad y realismo. Pero también se comentaba que a veces la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba un poco. Los besos, los abrazos y las miradas apasionadas eran tan convincentes que inevitablemente generaban tensión y emoción entre los dos actores. Y es que cuando dos personas conectan a ese nivel, es difícil, por no decir imposible, que no se produzca un cierto grado de atracción. ¿Eso significa que hubo un romance? Esa es la pregunta del millón. Algunos rumores apuntan a que sí, que hubo algo más que una amistad. Se habla de encuentros secretos, de salidas discretas, de una relación que intentaron mantener en privado, lejos de las cámaras y los focos. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estos rumores. Por otro lado, también hay quienes defienden que la relación entre Can y Francesca fue puramente profesional. Que la química que vimos en pantalla fue fruto de su talento y de su dedicación al trabajo. Que ambos son actores profesionales, que saben cómo interpretar un papel y que no hay que confundir la ficción con la realidad. Argumentan que la intensa conexión que vimos en Viola come il mare era simplemente el resultado de una excelente sincronía actoral y de la habilidad de ambos para transmitir emociones al público. Y no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Muchas veces se inventan o se exageran historias para generar interés y llamar la atención. La prensa del corazón vive de ello y los fans, a veces, se dejan llevar por la emoción y la fantasía. Las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo para las teorías conspirativas y las especulaciones sin fundamento. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás del escándalo Can Yaman y Francesca Chillemi? En primer lugar, podemos afirmar que la relación entre Can y Francesca en Viola come il mare fue intensa, especial y llena de química. Su conexión en pantalla era innegable y fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Ambos se admiraban y se respetaban mutuamente y su trabajo en equipo fue evidente. En segundo lugar, es innegable que hubo rumores de romance. La prensa del corazón y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos actores. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen estos rumores. En tercer lugar, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los actores con su talento son capaces de crear ilusiones y de transmitir emociones que pueden ser muy convincentes. Es posible que la química que vimos en pantalla fuera producto del trabajo, la dedicación y el talento de Can y Francesca. En cuarto lugar, es fundamental respetar la privacidad de los actores. Solo ellos saben la verdad sobre su relación, y es su derecho decidir si quieren compartirla con el público o no. En última instancia, lo que sí es seguro, es que la colaboración entre Can Yaman y Francesca Chillemi en Viola come il mare fue un éxito rotundo. La pareja que formaron en pantalla nos dejó con ganas de más y demostró que la química y el talento pueden crear magia. Y ahora llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles a todos ustedes, mis queridos seguidores, por acompañarme en esta aventura de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el escándalo de Can Yaman y Francesca Chillemi. Hemos revisado los rumores, analizado las pruebas, explorado los secretos detrás de las escenas románticas y tratado de arrojar algo de luz sobre este misterio. Aunque no hemos encontrado una respuesta definitiva, espero que este vídeo les haya dado una perspectiva más amplia y les haya entretenido. Los invito a reflexionar sobre el poder de la ficción, sobre la capacidad de los actores para crear ilusiones y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas. Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Francesca? ¿O creen que todo fue fruto de su talento y profesionalismo? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leer sus teorías.
Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más emociones. Adiós. Y hasta la próxima, amantes de la farándula.